un ejemplo, ¿no? Para escribir nuestros antecedentes, cómo podíamos poner la cita, perdón, de esos antecedentes, las maneras de escribir, ¿no? Que podemos nosotros tener para que no sea, digamos, tan lineal, ¿no? Lo que yo estoy redactando. Y no solamente aplica para los antecedentes, definitivamente también lo podemos usar en el marco teórico, en la justificación, etcétera, ¿no? Cuando ya tengan sus resultados, por ejemplo, cuando discutan los resultados, pues también ahí les va a tocar. Entonces, bueno, ayer platicamos ya más o menos de qué se podría hacer, sobre todo si era un autor, dos autores, o si eran más de dos autores, ¿no? Con los, ¿cómo les digo? Con las palabras o las siglas que utilizamos, ¿no? Para definir que hay más autores, más de uno, que sería et al, que les decía, es el con el que yo me acomodo mucho más, porque sea el artículo de Japón, China, esté en inglés, en francés, en italiano, alemán o español, de todos modos como que aplica para todos. Pero si utilizamos como referencias, no sé, todas en español o algo así, pues ahí sí conviene que pongamos y otros o y colaboradores, es decir, y col, ¿sale? Esa sería la forma. Pero bueno, mi recomendación es que usemos et al. Ahora, muchas veces acá en taller luego me salen con que, no, profe, es que yo decidí referenciar con numeración. Ok, es válida la numeración, pero les estamos pidiendo en taller que se utilice el formato APA unido al sistema autor-fecha, ¿no? Entonces, no van a poder usar numeración, así que si más o menos traen esa idea o ya empezaron a poner por ahí numeritos en sus documentos, mejor ya cámbienle y vamos a usar estos formatos, ¿no? La idea es que se acostumbren. La otra es muy sencilla, el de usar numeritos es muy sencillo, yo lo sé, pero justamente queremos que se acostumbren porque luego que tengan que escribir una tesis en posgrado o algún documento, un artículo o algo por el estilo, seguramente les van a pedir más bien este formato, ¿no? El formato APA es el más usado. Muy bien. Orientaciones para el uso de citas. Las citas textuales las podemos nosotros recuperar del documento que yo las estoy tomando cuando es algo, digamos, que difícilmente yo puedo parafrasear. ¿Está proyectando? Sí, No se ve. ¿no se ve? No. Yo sí lo Yo sí veo. veo, profe. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Chale, Ok. algo. A ver, dejo de proyectar y vuelvo a proyectar. A ver si se Eso no te soluciona. aparece por negro, Lalo. Se pasan, pues. A ver, ahí va la luz. Ya está de nuevo. ¿Ya lo ven? Ya, gracias, profe. Ok, muy bien. Perfecto, entonces, como les digo, hay ocasiones en lo que nosotros estamos recuperando, la información que recuperamos, pues digamos que no la podemos modificar. O a veces, por ejemplo, es la opinión, ¿no? Del autor y pues lo tenemos que tomar tal cual, o sea, como una, yo sé, es muy repetitivo el uso de cita, ¿no? Pero esto sí sería una cita literal, es decir, tomar exactamente lo que dijo el autor. Se puede hacer, pero no tenemos, ¿cómo les diré? No tenemos que exagerar en hacerlo, ¿no? La idea es que nosotros lo hagamos unas 2, 3 veces en nuestro documento y hasta ahí, ¿sale? Entonces, si es una cita de menos de 3 líneas, esta se puede incorporar a nuestro texto, al párrafo que estoy escribiendo, simplemente poniéndolo entre comillas y después poniendo la referencia, sin ningún problema. Puede haber citas que sean un poco más largas, ¿no? Si es, como les digo, una opinión un poquito extensa de un autor determinado, de un periódico o algo por el estilo, y que nosotros queremos referenciarlo de esa manera, si es mayor a 3 líneas, entonces tenemos que ponerlo en un párrafo aparte. Es decir, nosotros ponemos 2 puntos en mi parrafito que estoy escribiendo, redactando, y digo, de acuerdo al autor, comentó que, 2 puntos, y entonces ahora sí, en un párrafo aparte, yo voy a escribir todo lo que haya dicho por ahí esa persona, ¿no? Que es tan importante. Y también lo vamos a poner nosotros, entre comillas, o se pueden omitir las comillas, no hay problema. Pero también tenemos que poner la cita, ¿no? De dónde estamos, la referencia más bien, de dónde estamos obteniendo esa información. Y lo más común, que es el tercer punto, el C, pues es que nosotros hagamos la paráfrasis, que parafraseemos, o pues sí, que digamos de forma resumida lo que dicen los otros autores, y ahí sí omitimos las comillas, ¿no? Eso sí no es necesario que nosotros estemos escribiendo comillas. Si no, imagínense, pues todo el documento sería entre comillas, ¿no? Casi, casi. Sobre todo el marco teórico y los antecedentes. Entonces, este es un ejemplo.
Eh, Digo, esto no es como que no lo pudiera parafrasear, simplemente lo usé así para un ejemplo, ¿no? Viene de mi proyecto allá de la maestría, donde hacía algo de un edulcorante que es el xilitol y lo obtenía por fermentación. Se los comento porque en muchos ejemplos de la hipótesis, el planteamiento del problema y eso, viene referente a ese proyecto, ¿no? Entonces, ya les iré comentando acerca del mismo. Entonces, aquí viene una referencia que sería de la del primer tipo, ¿no? El xilitol pues, es un elevado poder refrescante, bla, 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 ¿no? Todo lo que diga por ahí. Ok, como lo estoy obteniendo directamente del artículo, que en este caso el autor es Ahmed, entonces yo lo pongo dentro de mi texto, ¿no? En el párrafo normal, entre comillas, ¿no? Eso sería el primer estilo. La otra es, como ya le comentamos el día de ayer, de acuerdo con o el autor tal, no sé, puedes empezar de diferentes maneras, pero tú mencionas, perdón, al autor en el mismo texto, ¿sale? Entonces lo único que va en, déjenme tomo tantito, agua, perdón. Lo único que va entre paréntesis es el año, ¿no? Y con eso cumpliríamos con la referencia. Entonces ya ahí ponemos puntos suspensivos porque probablemente dice algo más antes de lo que yo estoy copiando de. Y entonces ahora sí ya empiezo, ¿no? El xilitol posee un elevado, bla, bla, bla. Y ahí está, ¿no? La otra es que si tenemos más autores, también como ya hemos estado viendo, el hecho de que si hay dos autores, estos se dividan, ¿no? Bueno, más bien, que vamos a poner el primer apellido de cada uno de los autores separado por la preposición y o utilizamos el signo, ¿no? Que ayer habíamos dicho que en su teclado se pone con Alt 6, ¿no? Ahí es donde está ese signo. Y entonces lo podemos nosotros poner aquí. O si son más de dos autores, también como ya habíamos dicho, ponemos et al, ¿no? Ay, perdón, perdón. Amanecí yo con muchos gallos. Muy bien. Bueno, como les decía, en el formato APA a veces también se permite que se ponga la página, ¿no? De donde proviene justamente la referencia, pero no es necesario, ¿no? Nosotros podemos omitirla en los trabajos que vamos a estar por ahí realizando. Muy bien, eso es una cita menor a 3 líneas. Dentro de nuestro párrafo, cuando es mayor a 3 líneas, entonces nosotros dijimos, tenemos que hacer otro párrafo donde venga toda esa cita. Entonces, ¿cómo lo referenciaríamos? Con respecto al marco teórico de la investigación, Hernández y Fernández, entre paréntesis, 1998, señalan dos puntos, o señalan que dos puntos, y ahora sí tomo exactamente lo que dice en este caso era un libro, exactamente lo que decía, y lo pego aquí, ¿no? Ahí está. Al construir el marco teórico, bla, bla, bla. Bueno, ni lo pegué bien porque se hicieron un buen de espacios ahí, pero ahí está, ¿no? Y si acaso, entre paréntesis pongo la página, ¿no? Pero como yo ya dije acá la referencia, entonces ya no es necesario. ¿Qué otra forma podría decir aquí? Con respecto al marco teórico de la investigación, se señala que, sin poner los autores, pones todo esto y al final, entre paréntesis, vas a poner la referencia Hernández y Fernández, 1998, ¿no? Así sería. Y bueno, ya en el siguiente párrafo continuaré el texto después de esa cita bibliográfica, lo que tú estabas hablando anteriormente a ello, ¿sí? ¿Duda con esto? ¿Con este tipo de referencias, de citas? Digo, se pueden usar, No, ¿no? profe. Muy bien. No es tan recomendable, ¿sí? Por ejemplo, cuando estuve investigando acerca de los tipos de piel y todo eso, ahí Ujú. cómo puedo, pues sí, cómo puedo hacer para que no copie y pegue toda la información, porque prácticamente, pues, habla sobre los tipos de piel y sus cuidados y todo ese tipo de cosas. Ujú, Como tal, la definición la puedo modificar para que no ujú. se vea todo pegado, o cómo le hago ahí Sí, para que no. exactamente. Tú modificas, tú cámbiale, tú cámbiale a tus palabras, ¿no? Obviamente que pues, se mantenga formal, pero tú puedes mover el orden de las palabras, los términos, usar sinónimos, y ya con eso cumples con la paráfrasis. La otra es cuando tengan, por ejemplo, así, que son los diferentes tipos de piel o algo así. Si no hayan cómo no copiar y pegar, tal cual, lo que pueden hacer es un diagrama, una tabla, una figura o algo por el estilo. Y con eso, pues ya la libras.
¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se me ocurre que podría ser una tablita donde ustedes pusieran tipo de piel y definición. Y ya ahí ustedes escriben. Y ya con eso. Ah, ok, sí, sí. Gracias, profe. No, ¿de qué, Susan? Podría ser, ¿no? Podría ser la alternativa. Y pues bueno, estas citas es lo que desde ayer veníamos platicando, ¿no? En los antecedentes, que es la cita de referencia o que es una cita indirecta, donde nosotros estamos parafraseando. No estamos tomando tal cual lo que dijo el autor, simplemente de lo que yo leí ahí, yo hago la idea, ¿no? En mis propios términos o como decíamos ahorita, con sinónimos o algo por el estilo, o cambiando el orden de cómo estaba escrito, y ahora sí yo le hago la referencia al autor o los autores, ¿no? Así como lo tenemos nosotros aquí. Incluso puede haber ocasiones en las que yo leo varios artículos diferentes que me hablan acerca de lo mismo. Por ejemplo, aquí es la síntesis química del xilitol, ¿no? De ese edulcorante que les decía. Entonces, actualmente hay un error, tache para el profe, ahí va una coma. Existen en México varias empresas, bla, 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 ¿no? Todo esto no solamente viene de una referencia, sino que yo lo tomé de dos referencias distintas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Ah, pues como yo no puedo diferenciar lo que yo saqué de un autor o del otro, sino que más bien creé un párrafo de los dos, de lo que leí entre los dos, se pone la referencia hasta el final de ese párrafo, pero yo incluyo los dos artículos que obviamente leí para poder obtener esa referencia. ¿Cómo se ponen cuando yo tengo más de dos artículos, dos o más artículos, haciendo referencia a algo que yo escribí en un párrafo? ¿Ok? Los vamos a separar, obviamente van entre paréntesis, separados por un punto y coma. El formato es exactamente el mismo que hemos estado viendo, ¿sale? Kadam, et al, y colaboradores, o como quieran. Et al, recuerden, lleva un puntito después, coma, 2008, ¿no? Esa podría ser. Ahora, si yo tengo varias, lo importante también aquí es que los ordenemos en orden alfabético, valga la redundancia. Entonces, aquí primero sería Kadam y después sería Prakasham, ¿no? ¿Quién sabe de dónde son estos autores? Yo creo que son así como nombres árabes, ¿no? Por allá. Entonces tiene que ir en orden alfabético. Si tengo un autor que empieza con Z, pues sería el último, ¿no? El último que vendría justamente dentro de los mismos. Y yo puedo poner los que haya leído, ¿eh? Pueden ser 2, 3, 4, 5, los que hayan ustedes leído. Ahí sí no hay ningún problema. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, autores que tienen el mismo apellido, ¿cómo podemos diferenciarlos nosotros? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, que el primer artículo dijera Kadam y el segundo también Kadam. Que fuera el mismo autor o que fuera otra persona que se apellide igual, ¿no? ¿Cómo los ordenamos? Si los dos dicen Pues de Kadam. acuerdo al nombre o por ejemplo el apellido. Dices el nombre o el apellido y ya como con otra cosa. No sé, me explico. Puede ser, eso iría referido más hacia, No, hacia la lista ya de referencias, ¿no? Ujú. no Sí, puede sí, ser con ¿Perdón, la año? fecha. la fecha, exactamente. Nos vamos a enfocar en la fecha. Entonces, por eso les dije, supongamos que no dice Prakasham, sino dice Kadam también, ¿no? Pero el año sí es diferente. El año es 2008-2009. Entonces, yo puedo tomar un criterio en mi documento de decir, siempre voy a referenciar con el año más viejito primero y luego el más nuevo, ¿no? O al revés, yo lo puedo tomar al revés. O yo digo, entonces voy a referenciar siempre con siempre el año más reciente al inicio y el año más antiguo al final, ¿no? Siempre y cuando el autor, bueno, el apellido del autor sea el mismo. El apellido, digo, pueden ser personas diferentes o puede ser el mismo autor, pero siempre y cuando eso suceda, ¿no? Ya queda a criterio de ustedes, pero que sea homogéneo. Si les ocurre 2, 3 veces en su documento, pues que se cumpla lo mismo, ¿no? O sea, que empiece de una manera y termine de la otra, ¿sale? El otro caso tan extremo sería que nosotros tuviéramos Kadam et al 2008 y Kadam et al 2008, pero que fueran artículos distintos. Ahí, ¿qué se les ocurre que hiciéramos? Está cañón eso, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos dos artículos diferentes que me dicen, lo estoy escribiendo aquí en el chat, ¿eh? 2008, punto y coma, Kadam et al 2008, ¿no? Ese sería el caso. Y si te quedas así de, órale, pues
Pues parece que es el mismo artículo, pero resulta que son dos artículos distintos, solo que hubo mucha coincidencia, o que es el mismo autor que publicó 2 veces el mismo año, diferentes artículos, o dos autores que se apellidan igual y que coincidió que publicaran acerca de lo mismo el mismo año, ¿no? Sería como demasiado. ¿Qué se les ocurre poder hacer aquí, en este caso? ¿No? Va más enfocado a lo que nos decía Nadia hace rato, ¿no? Supongamos que el primer autor, el del primer artículo que yo les puse ahí, es Kadam. A ver, díganme un nombre, aunque sea. Julio. Ok, Kadam Julio. Nota mental no publicado. Julio, Señores, pues. Ok, el del primero se llama Kadam Julio y el del segundo, otro nombre, Iván. Iván. Ok, Kadam Julio y Kadam Iván. Muy bien. Los Kadam, ¿verdad? Los Kadam. Suena a que van a triunfar en las telenovelas con esos nombres. Muy bien. Kadam Julio y Kadam Iván. Sale, ahí está. Ahora, yo me tengo que ir ahora sí, como decía Nadia hace rato, a ver el nombre o el otro apellido del autor. En este caso, pues vemos que el primero es Kadam Julio, el segundo, Kadam Iván. De acuerdo al orden alfabético, ¿cuál de ellos iría primero? Julio. ¿Julio? No es cierto, profe, perdón, sería Iván. Ok, novelas árabes, sí, así es, Danica. Sería Iván, ¿no? Iría Iván. Entonces, ¿cómo yo le hago para distinguir? Esto va a estar complicado en la referencia, pero en la lista ya de referencias va a ser más sencillo. Lo que vamos a hacer es poner nuevamente Kadam et al. Punto y coma 2008, pero yo le voy a agregar una letra, le voy a poner letra mayúscula A, ahorita les va a aparecer aquí en el chat. Y en el otro caso, yo voy a poner Kadam et al. Punto y coma 2008 y le voy a poner B, ¿sale? Ok, eso en la referencia, Kadam et al. 2008A y Kadam et al. 2008B, quizá en la referencia no me diga nada, no me los pueda distinguir, pero cuando yo me vaya a la lista de referencias, en la lista de referencias yo voy a encontrar con el número 1 el artículo de Kadam Iván 2008. También aquí se mantiene la y ya el nombre del artículo, ¿no? Ahí iría. Y en segundo lugar, yo me encontraría a Kadam Julio. ¿Qué nombres se eligieron? Qué bárbaros. Digo, los nombres están bien, pero como que no iban con el apellido, ¿eh? Kadam Julio 2008B, en la lista de referencias. O sea, en la lista de referencias yo ya los voy a poder distinguir, pero en la lista, perdón, en las citas directas en mi marco teórico de antecedentes, pues ahí sí va a ser más complicado, ¿no? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque son detallitos que a veces no se les dicen o no nos dicen y pues que sí no tenemos ni idea de cómo hacerlo, ¿no? La magia del programa este que yo les había recomendado, del Mendeley, es que te lo hace automáticamente. Él lo detecta ese tipo de cosas y te dice, este es el A, este es el B, y en la lista de referencias ya te los pone en orden alfabético, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de utilizar ese programa, ¿no? Entonces, esto es cuando tienes nuevamente el mismo año, ¿no? Cuando sucede en el mismo año con el mismo apellido del primer autor, o que sea el mismo autor o que sean diferentes autores. Y así como decía nota mental Dani, mejor no publicar 2 veces el mismo año, no es cierto, no, sí hay que publicar, ¿no? De hecho, todo lo que se pueda hay que publicarlo. Muy bien. Ok, eso sería cuando construimos nuestro marco teórico o antecedentes. Si se fijan, tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, yo creo que como entendiendo, ¿no? El cómo se hace, no es tan complicado que nosotros lo vayamos haciendo. Lo que sí, haciendo énfasis, es que tenemos que referenciar casi o prácticamente todo lo que nosotros estamos escribiendo, ¿sale? Eso es de ley. Entonces, muchas veces con los trabajos de mis asesorados,
de tesis, de taller de investigación 2, 1, con mis alumnos en taller 2 o en taller 1, cuando me ha tocado darles, es algo que siempre, siempre, siempre tenemos como el detalle, ¿no? Porque me escriben cosas que no se saben de dónde lo sacaron y no traen referencia. Entonces les lleno casi, casi su marco teórico en cada párrafo y les pongo ahí falta referencia, falta referencia, falta referencia, falta referencia. No se les olvide, hay que estar citando técnicamente todo lo que escribimos en nuestro marco teórico y antecedentes, casi todo. Yo Profe, sé, ¿sí? y por ejemplo, bueno, a mí lo que estoy haciendo es que estoy leyendo 3 trabajos o 4 a la vez y haga de cuenta que como que se complementan. Entonces tomo así algunas cosas de uno y los leo y de otro y los leo y trato yo de como mezclarlos y ponerlos. Ahí Ujú. como tendría que citar o qué onda. De esta manera, tienes que citar al final de todo lo que escribiste, al final, y pones los 3, 4 artículos que hayas, bueno, autores que hayas citado. Y es al Entonces, final de cada párrafo. separados por punto y coma. Sí, 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 el siguiente párrafo. Ah, ok. O sea, dices que varios párrafos con los mismos autores. Sí, es que de cuenta que el trabajo que estoy viendo es como que le digo, los 3 trabajos hablan de lo mismo, pero cosas diferentes y se complementan. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy tomando los tres, los leo y no los copio tal cual, sino como que con mis palabras yo junto la información. Ok. Entonces, y casi todo el inicio de mi marco teórico, o sea, la primera parte del primer capítulo, lo Ujú. saqué de los tres. Ya, ya entiendo, ya entiendo. Bueno, una es que tú al final de cada párrafo, los cites, ¿no? Aunque sean los mismos, no, no pasa nada, ¿no? Porque al final de cuentas estás sacando de ahí la misma información. La otra es, como la recomendación que les hacía, si, bueno, depende del tipo de información. Si es información que puedes poner en un diagrama, una tabla o algo así, sería lo más recomendable. Si no es de esa manera, o si son puntos específicos, lo que puedes hacer es un listado, ¿no? Entonces tú puedes poner que... ¿De qué es tu trabajo, Fer? Perdón, me confundo entre Es los... del pulque y lo que le estoy mencionando fue como la historia del pulque. Haga de Ah, cuenta que los 3 trabajos te dicen, no, es que en tal año esto y luego, pero en ese mismo año pasó esto y como que combinado todo eso. ok, ok. Muy bien. No, voy a poner como un ejemplo, ¿eh? Yo sé que probablemente no sea cierto nada de lo que voy a poner aquí, pero vamos a poner la historia del pulque eh, se puede resumir en los siguientes puntos importantes, ¿no? Algo así. O en, no sé, en los siguientes, en los periodos. Y aquí va la referencia. Pones 2 puntos. Aquí va las referencias, ¿no? Porque son varias. Ahí está. Y entonces ya pones 1 en 1800 y bla, bla, bla. 96. 2 en el año de no sé qué. 3 en 2010. Tomé pulque. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, como las referencias ya están al inicio del listado, ya se entiende que todo lo que estás escribiendo proviene de esas referencias, ¿no? Si se puede hacer, digo, porque yo entiendo que hay información que no se puede hacer de este tipo. Si se puede hacer, esto podría ser la manera, ¿no? Para no tener que estar poniendo y poniendo y poniendo las mismas referencias. Ya si de plano no se puede, pues entonces sí, en cada párrafo van todas las referencias, ¿no? Recuerda que se pone referencia 1 por orden alfabético o por año, ya depende del criterio que vayan a utilizar, no pasa nada. Referencia 2, punto y coma, referencia 3, etcétera, ¿no? Las que tengan. Así. ¿Sí, más o menos? Sí, Muy bien. Sí, entonces les digo, si se puede hacer de este tipo, sería mejor, ¿no? Si no, pues ya ni modo. En cada párrafo, todos los autores que haya citado, ¿no? Sería lo ideal. Muy bien. Ok, al final de su trabajo, bueno, no hasta el final, todavía hay una parte de anexos, pero técnicamente termina antes de los anexos, ¿no? Así lo podríamos decir.
hay que presentar la lista de las referencias consultadas, ¿no? Anteriormente ahí se ponía bibliografía, ¿no? Era el título que se le daba. Yo recomiendo que no pongan bibliografía, que pongan referencias consultadas, porque muchas veces hay sitios web que son muy importantes para el trabajo, ¿no? Y digo, con todo esto del internet y todo este boom de la información que ya nos llega rapidísimo, hasta se hacen plataformas, hay plataformas donde está, digamos, como, no sé, como toda la información de cierto tema, ¿no? Y que ya se referencia como tal. Un ejemplo, en el caso, digo yo que trabajo allá en biología molecular y todo eso, utilizamos la base de datos del NCBI, ¿no? Donde están todas las secuencias de diferentes genes, genomas, montón de cosas, proteínas, secuencias de proteínas, etcétera. Entonces ahí no hay de otra. Tú tienes que referenciar al NCBI, a la página de internet. Por eso ya no se pone como tal bibliografía, porque ya no todo es bibliografía. Ya muchas cosas provienen justamente de este tipo de sitios. Entonces mi recomendación es que a ese apartado le pongamos referencias consultadas o de consulta, algo por el estilo, ¿no? También se los escribo aquí en el chat. Y este apartado, empiécenlo a crear desde ya, o sea, desde los artículos que ustedes han estado ya utilizando en sus antecedentes y en el marco teórico, ya empiecen a ponerlos ahí, porque si no, luego se nos va a empezar a olvidar. Y luego va a haber referencias que yo tengo en el texto que no aparecen en la lista de referencias consultadas. Aguas con eso, tengan mucho cuidado con ello, ¿sale? O la otra es que a veces no está referenciado en el texto y en la lista de referencias, en las referencias consultadas sí está. Entonces es como un poco extraño. Tengan mucho cuidado también con ese detalle. Los programas que utilizamos, como el Mendeley, te lo hace automático, entonces ahí sí no hay pierde, ¿no? Tiene que estar porque está. O de estar, si no está referenciado, no aparece en la lista de referencias, ¿no? Muy bien, entonces esto se pone al final. Van a ir en orden alfabético, ¿sale? Por apellido del primer autor, independientemente del año en que se haya publicado o yo lo haya consultado. Es por orden alfabético. Aunque hay algunas revistas u otro tipo de documentos donde sí te pide más bien por el año de publicación. Ya va a depender de lo que se le solicite, ¿no? En este caso va a ser por orden alfabético. Lo que habíamos dicho, si el primer autor es el mismo o tiene el mismo apellido, pero el segundo autor es diferente, entonces ordenamos por orden alfabético a partir del segundo autor, podría ser, ¿no? Sobre todo si es el mismo autor. Si por ejemplo era Kadam Iván 2008 y Kadam Iván 2008 también, que sería el otro caso más extremo, pues entonces me voy a ver si hay otro autor. Y ya si el otro autor se apellida Juárez, ¿no? Pues entonces y en el otro Belmonte, pues entonces voy a poner el de Belmonte primero y el de Juárez después, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla todo eso, ¿no? Que la coincidencia llegue a tanto, puede llegar a suceder. Si el mismo autor o autores aparecen varias veces, la cita se ordena basándose en el año de publicación, como ya lo habíamos nosotros comentado de alguna manera. Primero ponemos el más antiguo en la lista de referencias y después el más reciente. Y si tienen el mismo año, como también ya lo habíamos dicho, entonces usamos las letras. Ay, bueno, perdón, yo se las puse en mayúscula, van en minúsculas, el A, B, C y todo eso, ¿no? Inmediatamente después del año de publicación. Y esto también va en la referencia en nuestro texto. Eso también se tiene que cumplir. Y bueno, debe dejarse una sangría de 5 espacios a partir del segundo renglón de cada referencia, ¿no? Es un formato, ¿cómo le llaman este formato? Sangría francesa o algo así es como se conoce, ¿no? Es ay, perdón, me va yendo la otra computadora. Es, por ejemplo, si nosotros ponemos, a ver, vamos a hacer una referencia entre nosotros. ¿Quién quiere ir de primer autor? Levante su mano. ¿Nadie? ¿Qué pregunta? Levante su mano nada más alguien, no les voy a dar la palabra ni nada, más es para hacer un ejemplo de una lista. Ok, ahí está. Entonces nosotros pondríamos Avilés, Chávez, María Fernanda. Ahí está el primer autor. Segundo autor, vamos a poner Fuentes, Zambriz, Daniela. Y supongamos que todavía hay otro autor, un tercer autor. Vamos a poner
Perdón, Aline, eres la que está ahí hasta arriba, entonces ya te pongo a ti. César Villa Aline, ¿sale? Ahí está. En el año de 2021, ¿ok? Título de su trabajo, ¿qué trabajo hicieron? ¿Cómo crear? Bueno, no. ¿Qué podrá ¿Cómo hacer? poner atención en las clases de taller? ¿Cómo qué? Poner atención en las clases de taller. Perfecto. ¿Cómo poner atención en las clases de taller 1? Perfectísimo. Muy bien. Y ya la revista, no sé, revista Tech. No sé. Muy salvaje. No, está volumen 3, número 6, después la página, ya me estoy inventando aquí un montón de cosas, pero bueno, páginas de, bueno, no se pone el numerito, depende, ahorita vamos a ver eso, de la 35 a la 38, ¿no? 3 páginas para decir cómo poner atención en las clases de taller 1, excelente, ahí está su referencia. Ok, ¿a qué hacemos referencia, bueno, la redundancia, con esa sangría que les decía? Primero que nada debe estar justificado. Ahí está. Muy bien. El segundo renglón debe tener esta sangría. Y el primer renglón no la debe tener. Es como una sangría invertida. De esta manera. Ahí está. ¿Sí? Así es como debe ir su referencia. Con esa sangría. En la segunda línea. Bueno, a partir de la segunda línea. De aquí lo que yo escriba. Perdón, voy a poner un montón de letras. Va a aparecer ahí, ¿no? Así tal cual. Esa es la sangría que debe llevar. ¿Sale? Pues en su listado de referencias, ese es el formato que debe tener. Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Bueno. No, profe. Perfecto. ¿Cómo se referencian los libros? Es decir, en la lista de referencias, ¿cuál es el formato que llevan los libros? Debe aparecer el apellido del autor, ¿no? Después, si es el caso, el segundo apellido. ¿Por qué si es el caso? Ustedes ya saben que no en todos los países del mundo tenemos dos apellidos. En algunos países se mantiene solamente el apellido paterno o solamente el apellido materno, ¿sale? Entonces solamente tienen un apellido. ¿Conocen algún país donde esto suceda? Japón. Japón, perfecto. ¿Algún otro? ¿Que solo tengan uno? En Ajá, Estados Unidos. en Sí, Estados más Unidos, rápido exactamente. de arriba. Ujú, en Francia también sucede, creo que en Italia también, Alemania no estoy seguro, en Inglaterra sucede. De hecho, más bien los países de Latinoamérica son los que normalmente nos mantenemos los dos apellidos, ¿no? Paterno y materno. Aunque lo bueno es que ahora ya se puede elegir cuál sea primero, ¿no? El materno y después el paterno, o el paterno y después el materno, ¿no? Lo cual es muy bueno. Yo creo que eso está bastante bien. Entonces, normalmente ellos mantienen un apellido, ¿no? Que es el apellido paterno. Por ejemplo, en Estados Unidos, se mantiene el apellido paterno. Y es una cosa muy extraña, ¿no? Porque allá, digo, ya me estoy yendo a otros temas, pero cuando se casan, ¿no? Normalmente uno deja su apellido y se cambia el apellido del otro. Ahí sí puede ser de que el hombre se cambie el apellido de la mujer o que la mujer se cambie el apellido del hombre, ¿no? Podría ser que es desgraciadamente lo más común. O a veces hacen una fusión de los apellidos, pero con un guión, no como nosotros, ¿no? Que sí los separamos con un espacio. Entonces, eso evidentemente pues complica a veces para nosotros acá lo que estamos referenciando. Pero más que nos complica a nosotros, yo creo que si nosotros publicamos, se los complicamos a ellos, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a nada más un apellido y nosotros a dos apellidos. Entonces, si son dos apellidos, hay que poner el primero, el segundo y después las iniciales del nombre, nada más, ¿sale? Después un punto, entre paréntesis el año de publicación, punto, el título en cursiva, entre paréntesis puede ir la edición, punto, ciudad, coma, país, dos puntos, editorial, ¿sale? Entonces, este libro, por ejemplo, Bunge, coma, la M, que sería el nombre, 1985, punto, la investigación científica, segunda edición, punto, Barcelona, España, dos puntos, Ariel, que es la editorial, ¿sale? Aquí está el libro, pues aquí está el libro de Chang, por ejemplo, ¿no? Chang, coma, es Raymond, ¿no? El autor, y Goldsby, no sé cómo se llame,
2013, punto, Química, 11ª edición, México, McGraw-Hill, ¿no? O el Walpole, que es un libro de probabilidad estadística, pues ahí están los autores, siempre su primer apellido, separados por una coma. 2007, México, Pearson Prentice Hall, ¿sale? Eso sería de libros, tanto para sistema autor-fecha como para formato APA, ¿sale? Se mantiene en ambos casos. Cuando son artículos de revistas científicas, aquí sí hay una diferencia entre los dos formatos. Yo recomiendo que tomen el de formato APA, ¿no? Que utilicen el APA, no hay ningún problema. Por ejemplo, en el sistema autor-fecha se pone apellido del autor, iniciales del nombre, como ya lo hemos venido viendo, eso se va a mantener siempre. El año de publicación entre paréntesis, el título en cursivas, pero el nombre de la publicación, que en realidad es el nombre de la revista donde se publicó, y el número de volumen van subrayados en el caso del sistema autor-fecha. Entre paréntesis va el número de ejemplar, ¿sale? En inglés, este solamente le llaman volumen, volume, y en este le llaman issue, ¿no? Issue, así le llaman al número de ejemplar. Y después el número de páginas, más bien las páginas de donde se tomó, ¿sale? Y en el formato APA va lo mismo, si ustedes ven, pero en lugar de ir subrayado el nombre de la publicación, el número de volumen, va en cursivas y el título no va en cursivas, en el formato APA. Entonces yo recomiendo aquí el formato APA, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo del sistema autor-fecha, producción de pentosas raras y naturales usando microorganismos y sus enzimas, ¿no? Ahí está. Y la revista de donde se obtuvo fue la revista electrónica de biotecnología, Electronic Journal of Biotechnology. Y bueno, este es el volumen 4, este es el número 2 y las páginas de la 1 a la 9. O en el otro caso, la revista fue Ciencia y Tecnología Alimentaria y si se fijan el título, uso de las diferentes materias primas para la producción biotecnológica de xilitol, esa normal, ¿no? No va en cursivas. Entonces, mi recomendación es formato APA, ¿no? Que utilicen el formato APA para la lista de referencias. Cuando es de un periódico, aquí está el formato, nuevamente apellido, autores, fecha de publicación, título, nombre del periódico, algo similar a lo que veíamos anteriormente con el nombre de la revista, y las páginas en que aparece el artículo, ¿no? Si es posible, también sería necesario mencionar si hay algún editorial, ¿no? Podría ser, en el caso de algún periódico específico, pero si no, pues simplemente, bueno, algo que sí es importante mencionar, la fecha, si se fijan aquí, sí es específica, ¿no? Para un periódico. En el caso de los artículos y todo esto, solo va el año, pero en un artículo de periódico sí hay que decir exactamente el día, porque ya sabemos que muchos periódicos tienen publicaciones diarias, ¿no? Algunos son semanales, algunos mensuales, etcétera, pero sobre todo de periódicos de publicación diaria debe ir el día exacto en que se publicó, ¿no? Para si uno lo quiere buscar, pues obviamente sepa qué día lo tiene que buscar, ¿no? Entonces, pues ahí vienen diferentes fechas específicas, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener más cuidado. Cuando son trabajos de grado o de tesis, a pesar de que no sean tan recomendables, pero digo, si de plano lo tenemos que utilizar, entonces podemos usar cualquiera de las dos, es el apellido del autor, las iniciales, el año de publicación, el título del trabajo, la denominación, es decir, para qué se utilizó esa tesis, para el grado, licenciatura, maestría, doctorado, institución donde fue presentada y la ciudad. Y en el formato APA se cumple lo mismo, solamente va a cambiar por ahí esto de tesis de grado académico no publicada, ¿sale? En dado caso. Si es publicada, entonces tendríamos que poner nosotros el ISBN, el numerito de identificación de todas las obras que son publicadas, ¿no? Tendríamos que agregarlo en lugar de esto. Nombre de la universidad y ciudad de país, ¿no? Por ejemplo, esta tesis, Canstrom, 2002, Biotechnological Production of Xylitol with Candida yeast, de la Universidad de Tecnología, en el Departamento de Tecnología Química, en Helsinki, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí está. Si necesitan sí citar alguna tesis, pues digo, esta sería la forma, ¿no? Hay documentos de carácter legal que se podrían encontrar, sobre todo patentes o normas mexicanas. Seguramente les va a tocar enfrentarse a ello, ¿no? Por ejemplo, aquí está una NMX, una norma mexicana para determinación de proteínas. Entonces, en ese caso, se pone el título, ya no se pone autor,
no hay un autor como tal, proviene de una institución, se pone entonces el título de la norma y ¿para qué sirve? Determinación de proteínas, información adicional entre paréntesis, por ejemplo, ¿para qué es? Alimentos y pertenece a las normas mexicanas. Después viene lo que es la fecha, pero debemos poner año, mes y día. Entonces aquí se ponen invertidos. 1976, agosto 4. Y finalmente el nombre de la publicación y si hay, el número de la publicación. Es decir, quién se encarga de, ¿no? En dónde se publicó. Puede ser la Dirección General de Normas, está el diario oficial, ¿no? Muchas de las propuestas últimamente aparecen en el diario oficial de la Federación y entonces lo tenemos que poner nosotros ahí, ¿sale? Entonces, si algo va relacionado, por ejemplo, si ustedes están enfocándose en la prueba de alguna crema o algún desodorante o algo por el estilo, contra el acné o algo así, seguramente les toca revisar la normativa mexicana respecto a este tipo de productos, ¿no? O si quieren crear una cerveza, entonces tienen que revisar la normativa que existe acerca de la producción de cerveza, los límites de alcohol que puede tener, los recursos que se pueden usar, etcétera, ¿no? Es importante esta parte. Muy bien. Páginas web, ¿cómo las podemos nosotros referenciar? Cuando son muy importantes y de calidad, obviamente, no me van a referenciar ahí a la Wikipedia. Entonces ponemos el apellido del autor, iniciales del nombre, año de publicación, se pone entre paréntesis online, disponible en la página web, ¿sale? Año de publicación, bueno, sí puede ser el año de publicación, pero además hay que nombrar, esto creo que no viene aquí como tal, hay que nombrar la fecha de consulta, ¿sale? ¿Por qué razón? Porque si no ponemos la fecha de consulta, puede ser que den de baja esa página web y entonces ya no te la van a creer, ¿no? Te van a decir, no, pues es que eso nunca existió. Pero si tú dices, bueno, es que yo lo consulté el 19 de diciembre de 2019, no es mi culpa que ahorita ya no esté, ¿no? Yo lo consulté en ese momento y ahí estaba. Entonces ya con eso, pues obviamente es correcto, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, este es un artículo que está en internet, que no se puede descargar como tal, que es de Acosta, varios autores, 2005, sobre los derivados de caña, recuperado de, y aquí viene el link, ¿no? La página de internet, este sistema autor-fecha. Y en el caso del formato APA, entonces sería el autor, el año, online, disponible, viene nuevamente lo que es el link y la fecha de consulta, ¿no? El 20 de junio, ay, hace mucho, de 2011. Hace 10 años. Muy bien. Otras indicaciones. Ojo con esto es importante. En el caso de una obra de autoría desconocida, algo que por ahí me preguntaban el día de ayer, si de plano es muy importante esa obra, entonces se indica el título en el lugar del autor, ¿sale? En la lista de referencias, me refiero. En cuestión de la cita, se pone, creo que no viene aquí, no. En cuestión de la cita en sus referencias, bueno, mejor lo hago acá, para que se vea en la grabación. Supongamos que está... Ay, a ver. No, es que no está como tal. Bueno, supongamos que escribimos un texto, ¿no? El Gilitol es bla, 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 bla. Y entonces hasta el final nosotros vamos a poner la referencia. Pues resulta que no tiene autor, pero es muy importante eso que yo estoy obteniendo. Entonces nosotros ponemos SA. Después ponemos coma y después el año, 2021, ¿sí? Eso me indica que no tiene autor. Y cuando nosotros nos vayamos a las referencias consultadas, entonces yo tengo que poner en lugar de empezar con los autores, como habíamos puesto nosotros aquí, entonces yo pondré los avances, que es el título, en la producción de Gilitol. Punto, luego sigue el año, entre paréntesis, 2021, y ya después con lo que siga, ¿no? Con lo que yo necesite después de esto, ¿sale? Entonces, si no hay autor, se tendría que hacer de esta manera. Tratemos de encontrar cosas que sí tengan a su autor, por supuesto. Si el autor de la obra es también el editor, ¿sí? Entonces, ¿no se pondría el nombre, por ejemplo, de la página? No sí. sé, por ejemplo... Sí. O sea, si tú, por ejemplo, lo obtuviste de una página de internet que no tiene autor, tienes que usar esto. Te tienes que ir a la de páginas web
pero en lugar de poner apellido del autor e iniciales del nombre, pues como no lo tienes, empiezas con el título. Entonces el título lo pones aquí, de lo que hayas encontrado. ¿Sí? Si no tiene título, entonces hay que poner el año recuperado de la página web y consultado en tal fecha. ¿Sí? Ah, pero entonces en estas referencias de páginas web, o sea, no se pone el título de la página. No, Ah, no, el título no. Se pone el título del artículo que leíste en la página. ajá. Más bien. Ah, ok, sí, gracias. Sí, o sea, si el título ahí dice Gilitual, de mi página, Profe, pues eso le pongo. ¿Sí? profe, por ejemplo, para cuando es como la consulta de unas encuestas, ¿cómo sería ahí? De unas encuestas. ¿Qué encuentras en dónde? Por ejemplo, digamos, del sector salud. Es que no me Ah, acuerdo ok. la página cómo se llama. Si es del sector salud, si por ejemplo es una gubernamental, una institución, la que sea, se cita como autor a la institución, a menos de que haya un autor específico. Si no se especifica, entonces tú tienes que poner Secretaría de Salud, como si fuera el autor, aunque sea página de internet. Secretaría de Salud, ahora sí, 2021. Encuesta de qué sería. Bueno, si no tiene título, pues ya ahí lo dejas, ¿no? Pero si no, pues encuesta sobre X cosa, ¿no? Y ya después ahora sí, pones el link. Página de consulta. 2 puntos, ahí va el link. Y lo último, recuerda, pues es fecha de consulta. ¿Sí? La última vez que lo hayas consultado. Digo, Ok, sea... gracias, profe. ¿Sí? Si por ejemplo es un documento descargable, o sea, como un artículo, una infografía o algo así, también, ¿no? El autor, si no lo tiene, es la institución. O sea, si por ejemplo sale un documento del TEC, pero no tiene el autor específico de quién lo hizo, y ustedes lo quieren referenciar, entonces el autor es Instituto Tecnológico de Morelia. Muy bien. Ok, este no apunta, no es tanto para nosotros, ¿no? Porque usamos más artículos que libros, más que nada. Si se trata de un artículo, ok, de un libro compilado, el nombre completo del editor o compilador no se invierte, es decir, se permite colocar primero las iniciales y luego el apellido, ¿no? Pocas veces vamos a encontrarnos con cosas como estas. Cuando un libro está por publicarse o si el artículo no ha tenido su aprobación, se coloca en imprenta o en prensa. Eso sí es importante. En inglés le ponen impress, ¿sale? Entonces, si encuentran ustedes un artículo que no tiene el año de publicación, quiere decir que está en revisión ese artículo. O sea que una revista lo está revisando para ver si lo acepta o no lo acepta. Pero si a ustedes les urge referenciarlo, entonces se pone en imprenta, ¿sí? En lugar de toda la información de la revista, del número, del volumen y del año. ¿Sí? Se pone de esa manera. Editorial, volumen y ediciones deben omitirse por estar implícitos en la referencia, es decir, las palabras no se pone editorial McGraw-Hill, simplemente se pone McGraw-Hill. Volumen 3, no, simplemente se pone el 3 y ya sabemos nosotros que ese es el volumen. Para señalar la página o páginas se utilizan las abreviaturas P o PP, cualquiera de las dos, pero si se fijaron hay unas que ni siquiera llevan esas abreviaciones, ¿no? Simplemente con poner los números también es correcto. Los corchetes se pueden usar para colocar la palabra resumen luego del título del mismo, puede ser, o para especificar que se trate de una entrevista, grabaciones, filmaciones, programa de computación. Es como para dar alguna información, digamos, extra, ¿no? Por ejemplo, en esto que me decías de las encuestas, si no hay como pues, no sé cómo decirlo. O sea, sí se sabe la institución, quizá, que lo hizo, pero no hay un título como tal de dónde está publicado. No sé si me doy a entender. O sea, tú sabes de qué son las encuestas, pero digamos que la página web no tiene el título, no tiene un título específico para identificar de qué son las encuestas. Entonces lo que se puede hacer es, en lugar de poner un título, entre corchetes nosotros ponemos encuestas sobre el consumo de edulcorantes en México, ¿no?
porque no es el título, pero tú estás especificando de qué trata, ¿no? A qué hace referencia a eso. Puede ser. Si, por ejemplo, es información no aplica tanto para nosotros, pero de una película, de un filme, pues entonces también, ¿no? Si no tiene un nombre específico, tú puedes dar una pequeña información acerca del mismo. Pero debe ser algo así muy, muy acotado, ¿no? No poner ahí todo lo de qué se trata, ni mucho menos. Y las abreviaturas que podemos utilizar, normalmente estas de compilador, compiladores, edición, editor, editores, las usamos, ¿no? Las más importantes son sin autor, SA, o sin fecha, SF, ¿no? Cuando ustedes tienen el autor, pero no tienen la fecha. Ya si de plano no tienen ni el autor ni la fecha, mejor ni lo pongan, ¿no? Porque una referencia con SA, SF, pues no, no te da buen criterio, ¿no? Te hace pensar que pues no es una fuente confiable, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. Muy bien. No sé si tengan alguna duda de esto del formato APA de referencia. Pero esas ya pues las va a mandar como para tener cómo hacer cada cosa de Sí, referencia. claro. Ujú. Sí, no se apuren. Sí, esta me falta, ¿verdad? Todavía no se la subo. ¿De la unidad 2 sí le subí? ¿Del tema 2? No me acuerdo. No me he fijado, la verdad. Bueno, si no. Ahorita vemos, ahorita vemos. Muy bien. Ahora, aunque esto ya más o menos se los había comentado, si ustedes quieren usar el programa del Mendeley, es una ventaja. Denme chance. El día de ayer escribimos algo, ¿no? En un artículo, en un antecedente. Entonces, déjenme lo busco. Que si no me equivoco fue aquí. Ok. Era este. Muy bien. Un antecedente que ayer habíamos escrito. Bueno, se nos quedó con la sangría de la lista de referencias. Entonces vamos a ponerlo. Oh, pues. Ahí está. Ok, esto va espaciado, va espaciado. Así es. Ok. Muy bien. No, ay, no sé por qué pasa esto. Ahí está. Bueno, supongamos que nos vamos a la primera, ¿no? Ayer dijimos, escribimos este pequeño antecedente, ¿no? De un artículo de investigación. Fue el ejemplo que por ahí utilizamos. Miren todos los errores que había tenido y ni me había dado cuenta. Y marcianos, que debe ir en cursivas. Ahí está. En el año 2002, StereoU realizaba una optimización. Bueno, ya lo escribimos el día de ayer todo esto, ¿no? Muy bien. Usando el programa de Mendeley, como yo les decía, tenemos la facilidad de que nosotros vayamos a herramientas, tools, en el programa, y le digamos que se instale MC Word Plugin, ¿sale? Un plugin para nuestro Word. En el formato que nosotros tengamos de Word, el año que lo tengamos, no sé, no pasa nada, se puede instalar. Entonces ustedes lo instalan, obviamente ya no lo voy a instalar yo. Tiene que estar cerrado el Word, ¿sale? Una vez que lo hayan instalado, cuando ustedes vayan a referencias, les va a aparecer una pestaña. Vamos a ver. Aquí está. Esta pestaña que dice citas de Mendeley, ¿sale? Esto es muy importante para nosotros, nos va a ahorrar mucho, mucho trabajo. Entonces, si yo estoy diciendo en el año 2012 StereoU et al. Realizaron una optimización de la producción de lipasas y yo quiero que quede como una cita como tal, entonces lo que voy a hacer es insertar aquí voy a insertar mi referencia. Entonces le damos en insertar cita.
voy a buscar el artículo, ya sé quién es el autor, es Esther Yu, y es este de aquí, y le voy a dar OK. Y listo, ahí está la cita. Ok, esto se ve para llorar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero que vean ustedes aquí? Que esta cita es editable, siempre y cuando yo no la vaya a borrar por completo. Si yo, por ejemplo, no quiero los paréntesis, porque lo estoy escribiendo en el texto, le doy y automáticamente le sale esto. Entonces le vamos a decir que vamos a seguir editando manualmente la cita. Entonces me voy, sigo con la cita, le voy a quitar este paréntesis de acá. Y más bien aquí yo estoy diciendo, de acuerdo a mi texto, que este fue el año 2012, Esther Yu et al. Y entonces ahora sí, borro el año 2012 de acá. Y mi cita ya quedó de esta manera, ya la edité para que ahora sí, pues me quede como yo lo había escrito en el texto sin la cita, ¿no? Entonces ahí está, en el año 2012, Esther Yu y colaboradores realizaron una optimización, pero ahí está ya, si ustedes pasan por ahí, se les va a poner negritas toda la cita para saber que pues obviamente proviene de una cita de Mendeley, esto que nosotros vemos aquí. Ok, siguiente punto que quiero que ustedes vean, el estilo. Para nosotros poner automáticamente el estilo APA, lo que podemos hacer es irnos a, espérenme, aquí en View, en Vista, dentro del programa, le vamos a dar en estilo de cita y vamos a buscar el APA. Déjenme ver si está por ahí. Creo que no, entonces le vamos a poner más estilos. Y aquí vamos a buscar el American. ¿Qué onda? Ok, aquí está. American Psychological Association. Este es el APA. Entonces le vamos a decir usar este estilo. Y decimos done. ¿Sale? Y después me voy a ir a Word y voy a hacer lo mismo. Donde dice estilo, le doy la flechita aquí y voy a buscar nuevamente el APA. Si no aparece, le doy en más estilos y lo vuelvo a buscar. Yo sé que es muy redundante, pero es la única manera de poderlo obtener. Y le doy a usar este estilo, done. Y entonces, ahí ya me apareció, ¿sí ven? El estilo elegido es este, el de APA, tal cual. Entonces yo ya sé que mi referencia está en APA, no hay pierde. Esta ya está en APA, sin necesidad de que yo le vaya a mover nada. Y cuando entonces yo quiera insertar la lista de referencias, el apartado de referencias consultadas, entonces lo único que tenemos que hacer es insertar bibliografía. Y automáticamente les va a dar todo el formato que acabamos de platicar para APA. Ahí está. Todo el formato. Están los autores. Dijimos que iban con una letra, separados por comas, el año entre paréntesis. Ya aquí nos está diciendo, no, perdón que eso salga subrayado, no, ese es un errorcillo ahí del Word, pero no debe ir de esta manera. A ver, ahí está. Entonces luego viene el título del trabajo, la publicación, digo la revista Applied Biochemistry and Biotechnology, ya sabemos que va en cursivas, el volumen 168, el número en 3 y las páginas del 672 al 680. Aparte, algo que se ha ido añadiendo, sobre todo en artículos de investigación, es algo que se conoce como DOI, que es un link que te puede mandar directamente al artículo. Ese DOI lo pueden dejar o lo pueden borrar, no hay ningún problema, ¿no? Este link que viene aquí, el HTTPS. Entonces, normalmente no lo ocupamos, lo podemos nosotros borrar, editar directamente esta lista de referencias. Y por ejemplo, pues aquí me hace falta que esto esté en cursivas, ¿no? Eso sí no lo va a reconocer el Mendeley, las cursivas del título. Entonces eso sí, yo manualmente me va a tocar moverle, ¿no? Entonces ya lo ponemos en cursivas y ahí está. Y ya está mi referencia. Ya tiene el formato que yo necesito, ¿sale? ¿Dudas? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Está ¿No? muy difícil. ¿Está muy difícil qué? No, bueno, o sea, no está difícil, pero es como mucho. Sí, mucha chama, ¿verdad? Ahora, un detalle, miren. Por ejemplo, aquí sale P punto y luego un guión.
¿no? Guión Y punto. Seguramente pues es un nombre así como compuesto de este autor. Pero vamos a suponer que hay un error de ortografía dentro de su referencia, ¿sale? Que ustedes se encuentren aquí. O que falte un autor, o que no dice el año, o que no dice la revista, etcétera. ¿Qué es lo que tendremos que hacer en ese momento? Lo puedo yo editar manualmente aquí. Pero cuando ustedes citen otra cosa, mire, por ejemplo, ahorita eliminamos el DOI. Vamos a suponer que citamos otro artículo. No sé quién era el otro autor, ya no me acuerdo. Bueno, perdón, voy a poner uno mío para rápido. O bueno, el primero que salga, ¿no? Pues ya lo mismo. Supongamos que es este. Ahí está. Entonces ponemos ese. Y ahí está la referencia. En APA. Y como ustedes vieron, se actualizó las referencias consultadas luego. Ya me aparece el segundo artículo en las referencias consultadas, ya sin que yo tenga que estarlo insertando e insertando, ¿no? Ya se actualizó. ¿Cuál es el problema cuando se actualizó? Que otra vez me puso el DOI del que yo ya había borrado. Entonces, cada vez que ustedes metan una nueva referencia, se va a editar. Entonces, la recomendación es aquí que ustedes, hasta que terminen el trabajo, es que se van a editar sus referencias consultadas, ¿no? Si faltan, por ejemplo, cursivas, como aquí falta una cursiva, o en Kluber-Mises, o que quieran eliminar el DOI, háganlo hasta el final, porque cuando ustedes metan una nueva referencia, otra vez se les va a volver a actualizar con la información del Mendeley. Esto lo vimos, digo, un poquito. Dijimos que la primera vez que se referenciaba en APA, se tenían que poner los apellidos de todos los autores. Si yo vuelvo a referenciar esto, Benarouche, ya me tendría que salir et al. Vamos a ver si sí. Ahí está, ¿sale? Y Mendeley solito se los hizo, sin que ustedes tengan que preocuparse por ello. La primera vez que referencio varios autores, se ponen los apellidos de todos. A partir de ahí, si vuelvo a referenciar ese artículo, ya nada se pone et al, ¿sale? Y Mendeley lo hizo, sin necesidad de que yo le esté especificando. Si hay algún error con los autores, entonces yo me tengo que ir al artículo y modificar los detalles. Por ejemplo, si yo no quería ese guión, que de hecho es un guión que es correcto, entonces si yo no quiero ese guión ahí, entonces yo le tengo que modificar aquí. Y eso automáticamente me va a modificar también acá. Entonces aquí le damos refresh. Y ya no aparece el guión. Ese guión que estaba aquí. ¿Sale? Sería la manera. Muy bien. Esa es mi recomendación con respecto al uso del programa. Porque yo entiendo que esto se puede complicar todavía más si lo hacemos todo a mano, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ahora sí que depende de ustedes. Si lo quieren hacer a mano, no hay ningún problema. Es correcto. Solamente hay que ir cuidando todos esos detallitos, ¿no? Por ejemplo, de que si es la primera vez que yo lo estoy referenciando, si ya de ahí ya no, etcétera, ¿no? Son muchos detalles los que hay que estar cuidando. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, Ujú. creo que me va quedando más o menos claro lo de las citas, pero yo tenía una duda sobre la diferencia entre antecedentes y marco teórico. Ajá. Y ayer había dicho que los antecedentes pues llevaban un poco los objetivos, los resultados y como, bueno, me lo imagino como un pequeño resumen de lo relevante de ese artículo para nuestra investigación. Ujú. Pero revisé, por ejemplo, las cosas que nos iba a calificar del marco teórico Ujú. y por cierto vi que había figuras y tablas y también mi otra pregunta es si tenemos que ponerlas. Pero entonces, ¿cómo podría hacer el marco teórico como sin pisar en los antecedentes o no importa? ¿O cómo me aseguro que no sea lo mismo? ¿Cómo te aseguras que no sea lo mismo? Bueno, es parte de lo que les había comentado el día de ayer, ¿no? Cuando tú tienes un artículo que sabes que lo puedes usar para uno o para otro, ¿no? Lo puedes definir en la parte en que tú estás consultando la información.
Si es información que tú estás consultando en la introducción del artículo, seguramente va a formar parte del marco teórico, no de los antecedentes. Y si tú estás consultando información de lo que hizo el autor o los autores, experimentalmente, los resultados que obtuvo y eso, entonces seguramente va a ir más enfocado a tus antecedentes, siempre y cuando el artículo sea directo a tu investigación. Si no es directo a tu investigación, entonces va en marco teórico. Entonces, digo, yo entiendo que es complicado a veces poder definir pues cuál sí y cuál no, cuál va a uno, cuál va al otro, ¿no? Pero eso es lo que tú tienes que definir, ¿no? O sea, ¿qué tanto te va a ayudar a ti ese artículo? Si es un antecedente que realmente lo estás considerando porque de ahí, fíjense, puede ser, porque de ahí tú estás sacando un método para calcular algo, funciona como antecedente. Porque es algo que se hizo parecido a lo tuyo con el mismo sistema biológico, es antecedente. Porque están haciendo, no sé, una crema con las mismas características que tú estás tratando de formular, es un antecedente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tú tienes dos artículos de dos cremas diferentes, ¿no? Por así decirlo. En una es una crema con las características que tú buscas y en otra es otra crema que más o menos hace lo mismo que la tuya. Los dos podrán ir en antecedentes, pero la más importante sería aquella que se hizo conforme a lo que tú estás buscando y probablemente la otra se puede ir a marco teórico, ¿sí? Entonces es un criterio que pues ahora sí cada uno va definiendo, ¿no? Pero que tiene que ser muy directo a tu proyecto. Muy, muy directo, que tenga un impacto real sobre tu proyecto, ¿no? El día de ayer yo les ponía ese ejemplo, a ver, creo que no me abre la tesis, de dos artículos, por ejemplo, yo quería producir las lipasas, las enzimas en este caso, ¿no? Y resulta que solamente encuentro dos artículos donde se habla de la producción de lipasas con esa levadura. Entonces, automáticamente esas dos son antecedentes, no hay de otra. Sí puedo usarlos en marco teórico, pero solamente su parte introductoria del artículo. Lo demás seguramente va en antecedente. No sé si un poquito mejor o de plano. ¿O tienes algún ejemplo específico? Quizá te podamos ayudar. No, creo que sí le entendí un poquito más. ¿Sí? Ok, yo sé, esto es confuso, ¿no? No es tan sencillo. Muy bien, déjenme ver. ¿Tienen alguna otra duda? Váyanme diciendo si gustan. Los escucho, los escucho. Sí, respecto a la otra pregunta que me ibas a hacer o que me hiciste, no sé. Sí, figuras y tablas van en su proyecto. Mi recomendación es que pongan la mayor cantidad posible mientras obviamente sean importantes, ¿no? No que me pongan fotos de otras cosas que ni al caso, ¿no? Es importante porque digamos que le da visión a su trabajo, o sea, desde el punto de vista visual, más bien, se ve bonito, ¿no? Y yo creo que la presentación es muy importante. A veces algunos profes les dicen, es que eso es lo de menos, ¿no? El que se vea bonito. ¿Cómo no? Pues la presentación, si te llama la atención lo vas a leer, si no te llama la atención no lo vas a leer, ¿no? Digo, yo sí lo tengo que leer, pero definitivamente alguien que está fuera si le dices, aquí está mi trabajo, y empieza a leerlo y es puro planas y planas de puro texto, no te va a llamar la atención. Definitivamente no te va a llamar la atención y no vas a querer leerlo y se te va a hacer pesado. Las figuras siempre te ayudan, o tablas, o diagramas, siempre te ayudan a disminuir esa carga visual, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí yo empiezo hablando de las dichosas lipasas y la manga del muerto. ¿Qué son? Aquí defino qué son y todo. Por ejemplo, aquí tengo dos referencias, ¿no? De esto. Y esto digo que se encuentra en la figura 1, es decir, la estructura que tienen. Entonces tú te vas a la figura 1 de esa reacción y entonces la figura 1 debe tener un título. Cada figura, tabla, imagen, gráfica debe tener un título, ¿sale? Por lo general podemos hacer nada más figuras y tablas. Sería lo más sencillo, ¿no? Aunque sea dentro de las figuras que tengamos gráficas, imágenes, estructuras, lo que sea, pero lo podemos llamar figura. El título debe ir en la parte inferior de la figura o de la imagen, ¿no? Como nosotros lo vemos aquí. Entonces, figura 1, viene el título de la figura y una breve descripción de la misma.
Si esta figura, por ejemplo, yo la saqué de un artículo de investigación, también tengo que poner la cita del artículo aquí. La misma que utilizo en el texto, también la debo de poner aquí. Y después se tiene que hacer un índice de tablas y figuras. También lo tenemos que hacer nosotros al final de nuestro trabajo. Bueno, no al final, al principio. Por ejemplo, aquí está el índice de tablas, ¿no? El índice de figuras, aquí está. Entonces la figura 1 era esta, ¿no? Acción hidrolítica de una lipasa sobre un triglicérido. Y ahí está el título, ¿sí? Cuando es una tabla, el título de la tabla yo más bien la voy a poner en la parte superior de la tabla. Todas estas son figuras. Ay, Dios. Estoy bajando, hombre. Déjenme ver si hay una tabla. Que son figuras, figuras, figuras. Me parece mucho texto, faltan. Bueno, vean, esa es una gráfica y la tomamos como figura. No sé si haya tabla, sí, esta es una tabla. Entonces el título de esta tabla va en la parte superior. Tabla 1, características generales de las lipasas de clorhidramisas, ¿no? Y ya, la información que traiga. Si quiero poner otra descripción de esto, lo puedo seguir ampliando, no pasa nada. Pero una cosa es el título y otra la descripción, ¿no? Tengan cuidado también con ese detalle. O sea, si ustedes ponen, se presenta la clave, el tamaño, la ubicación y todo eso, eso es una descripción. El título de la tabla son características de las lipasas y punto, ¿sí? Si esta información la sacaste de un libro, artículo o algo así, hay que referenciarla. Esta es una compilación que yo hice de la plataforma de NSBI, por eso es que no la referencio. Muy bien, eso también hay que considerarlo. Se los iba a decir más en el marco teórico, cuando volvamos a ver marco teórico, pero pues de una vez para que vayan tanteando ahí la situación. ¿Sale? Muy bien, ¿alguna otra duda? Yo probé. Dime, Danica. A mí me pasaba que encontraba algo en un artículo que me gustaba o que pues correspondía a lo que estaba buscando y pues ahí venía como citada pues de dónde lo obtuvieron, entonces ya uno va a las referencias de los artículos y pues se mete ¿cómo se dice? A la referencia que citó el artículo, pero hay veces en las que no encuentro exactamente como el libro o de dónde encontraron ellos eso, entonces no sé ahí qué hacer. Ah, ok, perfecto, muy bien. Muy buena pregunta, Danica. Ok, muy bien. Cuando ustedes, por ejemplo, lo que nos dice Danica es, si ustedes, por ejemplo, se fueron aquí, ¿no? A la introducción de su artículo y ahí les dice varia información y resulta que algo que les dice y que a ustedes les interesa poner en su trabajo está referenciado. Entonces, técnicamente yo no puedo referenciar este artículo porque lo referenció de otro. Tengo que ir a buscar la cita. Entonces me voy al número 5 y me dice que es Pandey y Benjamín y Sokol y no sé quiénes tantos que están en esta cita, ¿no? Yo tengo que ir a revisar este artículo, como bien lo dice Danica, es lo correcto. Tengo que ir a revisar el artículo y este es el que yo debería referenciar, no el de SterU, no de donde lo estoy sacando como tal. El problema está en que hay ocasiones que no encuentras el artículo porque es muy viejito, porque no está disponible en la web, porque lo han borrado, por mil cosas que nosotros nos podríamos encontrar. ¿Qué hacer en este caso? Ok, como bien dice Danica, nosotros vamos a poner una referencia en otra referencia. Es algo muy extraño, pero sí se puede llegar a hacer de esta manera, ¿no? Ok, lo que tendríamos que hacer sería, vamos a poner como menciona mi autor, que es Esther Yu, de donde lo estoy obteniendo, como mencionan, porque son varios, entre paréntesis, 2021, no, 2012 era, 2012. Como no encontré el artículo y no sé dónde está esa información, pero le vamos a dar su mérito a quien lo dijo por primera vez, entonces nosotros podemos aquí acomodar, como menciona Stergiu et al. 2012, referenciando a Pandey. ¿Cómo era la referencia?
Si era Pandey, ¿no? El primer autor. Pandey et al, 1999. Ay, Dios. Perdón, me equivoqué. Pandey et al. Punto 1999. El gilitol, bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, yo estoy diciendo que la información que obtuve proviene de este artículo, pero que este autor referenció a Pandey o a Pandey, no sé cómo era, no sé si era con la N o no, ¿vale? Les estoy diciendo que lo referenció. El problema fue que yo no encontré el artículo de Pandey como para darle todo el crédito a él. Como no lo encontré, pues entonces le doy el crédito a Stergiou, pero diciendo que él había referenciado antes a Pandey, para que cuando alguien lo lea y diga, ah, ok, esta línea me interesó, voy a buscarla, pues obviamente le dé el crédito a Pandey y también vaya a buscar a Pandey. Y si no encuentra a Pandey, pues va a ser lo mismo que yo, ¿no? En dado caso. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es el que al final de cuentas va en su lista de referencias? Este. Ajá, eso le iba a preguntar. ¿Sí? El que va en su lista de referencias, a final de cuentas, es de donde yo tomé la información, el de Stergiou. Porque este, pues de todos modos no lo encontré. Entonces, a pesar de que esta es una cita, yo sé que esto es una cita, no tengo la información como para yo decir que ahí la consulté. La otra cuestión es que, por ejemplo, si hay mucha gente que hace trampa, ¿no? Aquí en la ciencia, cuando escribimos y así. Y a veces decimos cosas que según dijo un autor y nunca lo dijo, ¿no? Puede ser que yo me vaya a ese autor, a Pandey, y sí encuentre el artículo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que lo que dijo este autor Stergiou, ¿no? Referenciando a Pandey, no tiene nada que ver con lo que hizo el tal Pandey. Nada, nada, nada. Ni nunca dijo eso, absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando yo hago este tipo de referencias, digamos que me quito ¿cómo les diré? La culpa, por así decirlo, o como que me vayan a echar la culpa a mí de decir algo que no se dijo, ¿sí? O sea, yo estoy diciendo que Stergiou es el culpable, o sea, que sobre él cae toda la responsabilidad de citar a Pandey, ¿no? Y que no es mi culpa. Yo lo encontré así en Stergiou, tal cual. Entonces, si a alguien le quieren reclamar, pues es Stergiou, no a mí, ¿sí? Entonces, digo, suena feito, pero de verdad se hace mucha trampa luego aquí en las publicaciones y todo eso, ¿sí? Entonces, el que referenciaría yo aquí es Stergiou, nada más, nada más. A Pandey ya, lo dejo en paz, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, ok, para concluir entonces nuestra sesión del día de hoy, que nos llevó algo de tiempo, pero yo creo que esto yo sé, es un poco tedioso, pero es importante ya cuando uno escribe, yo sé, entiendo su sentir de abrumados, abrumadas, ¿no? Se siente así como que, ay, o sea, tantos detalles tengo que cuidar, ¿no? Para poder escribir mi protocolo de investigación. Pues sí, desgraciadamente así es esta cosa, ¿no? Este show de la investigación. Muy bien. Sin embargo, tenemos otro pendiente que también no va a ser mucho de su agrado, que es la evaluación del tema número 1, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un pequeño examen de ese tema número 1. Va a ser un examen juego, lo vamos a hacer a través de Kahoot. Y bueno, voy a tratar de que sea obviamente lo más sencillo posible. Pero entonces, pues la pregunta es, ¿cuándo quisieran tener esa pequeña evaluación, ese juego, ¿sale? Yo preferiría que ya fuera la siguiente semana, que no se nos fuera ya mucho tiempo. Y podría ser el lunes, miércoles o jueves. Jueves que tenemos las 2 horas, ¿no? No sé si alguien más está de acuerdo. Sí, ajá, era lo que les iba a decir. Quizás sea conveniente las 2 horas, por si nos llevamos un poquito más de tiempo o algo pasa. Luego en Kahoot, a pesar de que estuvimos jugando ayer con varios, allá en bioquímica del nitrógeno, fue antier, ¿verdad? El martes. Creo que no tuvimos tantos problemas, pero hay ocasiones en los que se traba el juego, que alguien no puede entrar o cosas por el estilo. Entonces sí, yo creo que es mejor tener como tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Están de acuerdo que sea el jueves de hoy en 8? Sí, ¿Bien? ¿Ok? Si quieren, levanten su manita para saber que están todos de acuerdo. Muy bien.
Y bueno, ya si quieren el lunes les digo así como tips de, pues como qué les podría preguntar, así, ¿no? Para que no se nos haga tan complicada la estudiada. Y no me gusta, pero bueno, aquí sí se nos pide una evaluación. Muy bien, entonces hay 12 de 23. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, próximo jueves, ¿sale? Próximo jueves, al inicio tenemos nuestra evaluación del tema número 1, ¿sale? A través de Kahoot. Va a ser un juego a través de Kahoot. Perfecto. Y pues bueno, ya ahorita ya no nos quedó ya mucho tiempo para que pudieran trabajar. Los antecedentes de su proyecto se los voy a empezar a pedir para que no se vayan retrasando, tengan cuidado con ello. Para más tardar el viernes de la siguiente semana, ¿sale? La parte de antecedentes. Viernes de la siguiente semana. Como les digo, no es que, digo, yo sé que es bastante tiempo quizá el que les doy, o poco tiempo, no sé cómo lo tomen ustedes, pero también la siguiente semana vamos a empezar ya a escribir muchos formatos, ¿no? Los de hipótesis, objetivos y todo. Entonces se van a empezar a acumular. Mi recomendación es que traten de adelantar lo más posible los antecedentes ya, ¿no? Si el fin de semana los pueden tener, qué mejor, ya mejor ténganlos ustedes. ¿Cómo va a ser la evaluación en el tema número 2? Yo les voy a estar pidiendo los formatos, que eso es lo que les voy a evaluar, pero les voy a dar una revisada. Antes de emitir una calificación de lo que me están entregando, primero les voy a dar una checada, ¿sale? Los voy a revisar. Y si hay correcciones, se las voy a comentar, ¿no? A cada uno de ustedes, bueno, a los equipos. Y de ahí, cuando me lo vuelvan a enviar, ahora sí ya va a ser para calificación, ¿sí? Y ya de ahí, pues obviamente, cada uno de los apartados tiene un cierto valor para su calificación final, un promedio que se haga, y de ahí va a salir su calificación final del tema número 2, ¿sí? La segunda evaluación. Tema número 3 es su presentación ya en la semana de bioquímica, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Alguna duda de esto? ¿De esto último que les comento? Conforme ustedes me vayan